que el río traza hasta el fondo del mar, envuelta en guijarros vacíos, cantera de aquella otra edad, para salir del estío, con cuentos para contar, tardaré todo lo que precise. Me haré sedimento de sal. Buenos días. Esto que escuchábamos es una canción que se titula La Esfinge, se llama La Esfinge, es de Rita Ojanguren, y decía que nos convertiremos en sedimentos de sal. Y nos viene muy bien, yo creo, esta frase hoy aquí, porque estamos muy cerca del mar, muy cerca del Cantábrico, estamos en Serantes, en Tapia de Casariego, y este es El Llavadoiro, el lavadero, el podcast de NIA, que estrenamos además hoy. Gracias a la Asociación Mujeres de Serantes por acogernos en esta sede, al Ayuntamiento de Tapia que lo ha permitido, y este podcast forma parte del circuito Cultura en Red del Principado de Asturias. Estamos con unas mujeres, bueno, estupendas. Ya nos conocimos ayer haciendo un taller. Ellas aportaron sus fotos. Fotos las que quisieron, fotos antiguas, fotos de sus familias, de sus conocidos, de sus historias de vida. Y este llavadoiro, este lavadero, si queréis, que aquí en Serantes me decís que decís lavadero, no llavadoiro, pues pretende ser un espacio, pues esto, que permita a las mujeres juntarnos y contar un poco lo que nos apetezca. ¿Por qué se llama lavadero? Pues porque los lavaderos, pues sabemos, ¿no? Todas sabemos que antiguamente eran esos espacios que servían pues para lavar la ropa, eran una mejora con respecto a cuando había que lavar en el río, pero aún así, bueno, era costoso, ¿no? No era como la lavadora. Siempre decimos en NIA que bueno, la lavadora nos quitó mucho trabajo, nos trajo una gran mejora a nuestras vidas, pero también nos quitó esos espacios que a veces eran esos ratos, que a veces eran los únicos que tenían las mujeres para juntarse, espacios sin hombres. Es verdad que teníamos que lavar nosotras, pero es verdad que ellos no iban, y eso, bueno, a veces era una ventaja, ¿no? Pues encontrarnos nosotras para hablar de nuestras cosas. Entonces, por eso este espacio se llama el llavadoiro, porque quiere recrear un poco ese espacio nuestro, ¿no? De conversar nosotras. Tenemos aquí voy a empezar por allá, por aquel extremo. Tenemos a Loli García, de la Asociación Mujeres de Serantes, que está aquí como anfitriona, y luego nos va a contar pues, cuántas cosas hacen en este colectivo, que ya lleva muchos años aquí en el occidente de Asturias haciendo cosas con las mujeres. Tenemos a Mari Carmen Álvarez, que no tenía muchas ganas de estar, pero estoy segura de que nos va a contar cosas. Sí. Hay que romper. Vamos a olvidarnos de las cámaras y hay que romper con eso, claro. Nos dicen que no tenemos cosas interesantes que contar, y todas tenemos muchas cosas interesantes que contar. Pois tú xa me dirás ahora aos 75 años poñerme delante da cámara. Pois xa verás, como seguro que nos contas cosas. Sí, estoy segura. Y tenemos aquí a Fina Riego. Empezamos contigo, Fina, ¿sí que es? Pues no me da total. ¿Por dónde quieres empezar? Ayer, Fina, ayer hicimos unos trabajos chulísimos con Rocío Paz, que es la ilustradora que forma parte del colectivo NIA. Hicieron unos trabajos chulos. Bueno, hicimos porque yo también hice, ¿para qué os voy a engañar? Efectivamente. Yo también trabajé pues a partir de fotos que ellas compartieron. Y hoy traía, ¿tú hiciste este? Ayer, perdón, y traías hoy otra foto. ¿Quieres comentar pues cualquiera de las dos fotos? Si quieres empezar comentándolas un poco. Bueno, estas pouco teño que comentar porque hablo castellano ou fala, si queres falar, fala. No, si eso, que hablo castellano. No, fala. Que pouco teño que comentar porque eu era moi piquiñuca, era esta. E mandoume unha amiga mía da infancia que eu non sabía desta foto. E é unha foto pois, moi guapa porque teño moitos conocidos aquí e
e que non sabía que existía. Entonces fixen unha copia para mandarlles a moitas das que están aquí presentes para que la teñan de recuerdo porque non la tía. E nada, é unha foto que non é de familia, nada máis que teño unha irmá aquí, piquiñuca, máis piquiñuca que eu. E nada, podo falar algo desta. Aquí somos... Aquí fomos 9 irmãos. El máis vello, cando esta foto estaba en Montevideo, que se foi de 16 años, que teño que comentar un detalle, que cando se foi mamá quedou desmayada na cama, muerta de dolor, e a segunda das irmás, que é a que me sigue a min, dicíalle: mamá, non chores, que cando eu me vai echa mandar caramelos e galletas. Parecía a ela que dándolle caramelos e galletas que iba a estar moi contenta, porque era lo que nos faltaban a nosotros, os caramelos e as galletas e as cousas buenas. E despois aquí todavía faltaba outro ninín por nacer, que é o máis novo, que está en Vegadeo. Está na residencia de ancianos de director. E, bueno, somos unha familia, la verdad, que moi unida, moi unida. Hoy ainda chamaba unha irmá para comer e dixo que iba a casa de outro irmão porque quedou viuda, ainda non hai un ano e está triste. Quero dicir que nos vamos a casa uns de outros, xuntámonos para fer comidas de irmãos e todo eso. E non quero estenderme máis porque están as demás. No, sí, non te preocupes, que va a haber tempo para todas. Escuita, e ese irmão volveu de Montevideo? Sí, volveu aos 10 años, en 10 años de 16 a 26. E despois casouse, ten unha filla que eu a sobría, de lo bueno lo mejor, la verdad que é unha nena que la queremos todos muchísimo, porque é super cariñosa, super familiar. María Elvira se chama, porque a segunda dos hermaníos moriu, que se chamaba María Elvira, entón meu irmão el maior puxolle o nome dela. E eu tardei 5 anos en nacer, ainda desde que moriu a hermanía. E quero dicir outra cousa, que mamá, cando estaba xa morindo, que moriu de cáncer de hígado, acordábase de María Elvira, que non decía moito nunca dela, pero cando estaba morindo acordábase da niña de María Elvira, tía 2 años, moriu de meningitis. E, bueno, foi unha vida moi triste, moi probe. Fomos moi probes, pero salimos todos traballadores a montón e todos, bueno, subimos para arriba, todos estamos super bien. A que máis maltou soy eu. Pois eu vexo te ben, Si tú eres la que peor está. Todos están máis ricos que eu. No, estamos todos igual, estamos moi bien. Temos casas propias e temos pisos e temos de apartamentos, temos de todo. Estamos moi bien, pero a costa de traballar. Non tuvemos herencia, nin loterías, nin nada. Foi o que nos enseñaron os nosos padres, traballar, ser honraos, ir al fiado pero despois pagar, e nada. E os nosos fillos cuéntolles todo isto para que sepan lo que vivimos os demás. E dalles pena. Porque, non sei se podo contar unha cosa. Resulta que víamos a escuela aquí a Serantes. Mi irmá que me sigue a min, que se chama Loli, que é un amor de nena, e eu. E dixo a maestra que estaba na escuela, que era a doña Margarita, que por a tarde que íbamos ir ver a Figueiras un barco. E nosotros, desde Serantes a Rapal Cuarto, había 2 kilómetros, fomos comer un caldo probe. E quixemos vestir, e dixo a maestra, ides de vir con curiosas vestidas, que vamos a ir de excursión, ver el barco e tal. Chegamos a casa, a nosa madre traballaba nunha fábrica, non había nin sábados libres, vestimos unhos trapos que tíamos para vestir e cando chegamos aquí a maestra non nos levou, porque víamos mal vestidas. E eu, cando lhe lo cuento, os fillos choran. Non nos levou e demos volta para Rapal Cuarto. E quedastes con as ganas de ir a Figueiras. Sí, a min eso, mi irmá non se acorda, era máis pequenía. Bueno, en fin, nada. Vidas duras. Que ahora estamos felices e contentos. Pois vaya maestra, Pois sí. Era das Campas, doña Margarita. Doña nada. Pois non nos levou porque
Cambiámonos de roupa, pero a roupa que puxemos de novo país de excursión debía ser ainda pior que a que traéramos pola mañá. E iso que mamá traíanos preciosos, que vedes nas fotos, que calcitiníos, vestidíos de batas de bichí, que nos daban, os bichís estos, dábanos cando íbamos pedir el aguinaldo. Unha señora de Calambre que lle chamaban Rosario de Penedo, compraba retalíos para fer mandiles e cando íbamos el día del aguinaldo dábanos. E despois a modista, que era prima de meu padre, fíanos as batías estas. E echa así, nenín, o que queres que diga? Nada, pero hoy somos felices, o que pasa que somos vellos. Temos que empezar ahora a vivir. Mari Carmen. ¿Qué? ¿Y tú cuando eras nena, qué vida tuviste? ¿Más o menos como Fina? Regular, parecida. Sí, Sí. Tamén éramos 8 irmãos. 8. E 3 que moriron. Bueno, esos moriron de 3 mesíos ou por aí. E nada, tamén, pues, trabajando e luchando e, como dice Fina, comer lo que había. Sí. E el caldo. Non había que preguntar lo que se fía de comida, como ahora. A pota pola mañá del caldo e ala, pero con pouca cousa al caldo, non penses que levaba como ahora. Levaba un chorizo moito no, igual iban raspar a pota de eso con unha pouca de grasa, un taza e algo máis, e ala, levaba verdura e patacas as que había, e bueno, comíamos aquelo. E acórdome que estaba un irmão meu feindo a mili, máis maior que fixo a mili, e estaba papá escribíndolle unha carta e dicelle a mamá: Ani, a que lle poño a Pepe? E dicelle mamá: dille que estamos feindo unha tortilla para atrás del caldo. Era al domingo, porque claro, feiro tortilla para atrás del caldo xa era, al domingo xa era unha festa casi, así que fíjate. E así sucesivamente, e despois traballando, porque había vacas e todo o tempo traballando iso, e despois ainda iba, nel verano, pois iba a traballar a Castropol, que había, desde Cala Castropol, había tanto como daqui a Tapia, no, pero pouco menos. E os camións non eran carreteras, eran camións que tías que ir, ibas por el pico dos balaos para non mollar os pés, nin nada de nada. E a escuela, pois, tíamos tamén madre mía, que andar un montón, porque íbamos desde Cala hasta Poceira, sabes onde é Poceira? Sí. E tamén por el pico dos balaos. E que vestir non había moito. E que calzar tampouco. E que calzar tampouco, efectivamente. Que íbamos calzar? Lo que había, galuchías e chapineus, e se lo sabía. E máis nada, as primeiras catiuscas que tuven, que xa tía buenas ganas delas, eran unhas catiuscas, pero non tían forro, eran sin forro por dentro, así que mira, eu iba encantada xa coas aquelas catiuscas, porque xa non iba coas galochas. E así sucesivamente. E en Castropol, por os veraos que dices que ibas traballar, en que traballabas? Non, ibas a unha casa. A unha casa. Sí, traballar, e iso, e cuidar. Bueno, cuidar, primeiro fun cuidar dos nenos e fer o traballo da casa, pero bueno, os nenos despois levábanlos os padres e eso, e despois fun a outra que iba cuidar un neno, chegaba e salía con el neno e despois volvía pa casa e duchábalo e fía a cena e dáballa e despois víame pa casa, e así. E escuita, e cuántos anos tenías cando empezaste a ir a traballar a Castropol, acordaste? 17. 17. E ayer estábamos aí con as fotos e comentabas tú, antes, cando eres pequenas, cando se comía pollo, pito en casa? Oi, cando vio festa, porque lo estaban criando todo o ano para festa. Claro, era o único día que se fía, na miña casa, lo menos. E cando había as mallegas, que se fían as mallegas de trigo e de todo eso, pois claro, estábamos encantados, porque aquel día había algo de distinto, pois igual fían os patacas con bacalao, ou a cousa, entón, claro, estábamos, e íbamos a axudar as casas todas dos vecinos, porque nos mandaban quedarnos a comer. Entón, pois íbamos a axudar encantados de la vida. Escuita, explica un pouco que son as mallegas para quen... Oi, era cando se mallaba o trigo, cando, o sea, primeiro había que segar o trigo, despois eso, e despois era a mallega, e a mallega era, pois, unha máquina que se eso, iba e metían os colmos e salía el trigo por abaixo e daquelo fíase a farina, despois del trigo. Había que ir moler el trigo e despois fíase a farina e daquelo fíase el pan. Porque na nosa casa, mamá para descanse e papá igual, fían el pan na casa. E cada cuánto cocíais? Porque... Cada 8 días ou por aí, porque claro, fían unhas fogazas bastante grandes, porque éramos moitos e entonces cada 8 días fían el pan.
máis ou menos. Algúas veces, cando se iba acabando, xa estaba valorento, pero había que quitarlle el valorento e aprovechalo, porque non había outro. E así que mira as vidas como eran antes. Ahora son ricos, ahora é todo o mundo rico. Sí, ahora non sei de que se queixan. É verdad. E é así. Así que a la hora que fale María Dolores. Ahora que fale María Dolores. Ves como tienes que falar, ainda vas a falar máis, Pero ves como tienes que contar tú? Eu, máis. Claro, sí. Virgen Santa. Loli, qué vidas, Qué vidas, efectivamente. Qué vidas. A nosotras no nos tocó tan duras, que a nosotras no nos tocó tan duras, pero también era muy, muy distinto. O sea, ahora que el programa se llama Llavadoiro, lavadero, como decimos aquí, pues yo de niña tengo ese recuerdo de ver a mi madre ir con la tina de ropa encima de la cabeza y al lavadero a lavar. Y cuando le hicieron un lavadero pegado a la casa para poder, aquello ya era un lujo, que ya no tenía que bajar al lavadero, que lavaba en casa. Y la primera lavadora que tuvo, recuerdo, era una lavadora que le trajeron, que la tenía fuera, no desaguaba ni nada, solo servía, metía la ropa y la ropa daba vueltas. Y entonces, bueno, por lo menos se ahorraba lo de refregar. Y después sí que la tenía que sacar al lavadero, que ella tenía ya al lado, y lavar. Quiero decir que bueno. Y lo de las comidas especiales sí que recuerdo también que en las fiestas, pues también era cuando hacías algo de comida especial, cuando mi madre cocinaba muy bien, cocinaba mucho, y cocinaba mucho para gente bueno, mucho me refiero a postres. Ella era muy buena repostera y entonces la recordamos, y cuando había fiesta la recuerdo estar haciendo tartas y dulces, porque luego esto llévaselo a esta vecina, esto llévaselo a esta otra, y en las fiestas era cuando comías bien realmente, y comías, aunque en mi casa, bueno, eso, como eran buenas cocineras y reposteras, cocinaba mucho. Pero sí recuerdo eso de repartir, de mandarnos a repartir tartas y bizcochos a vecinos que ella les hacía en casa. Teníamos, como anécdota también, mi madre era de estas personas que pensaba que no hay que dejar las cosas para mañana, porque a lo mejor mañana no estabas. Entonces, a lo mejor hacía la tarta por la tarde y le decíamos, mamá, ¿podemos comer tarta? Y decía, pues sí, ya el otro día pues ya no había tarta. O adelantaba, me acuerdo que en las Navidades, porque teníamos como algo de tienda, él compraba turrón anticipado para tener un poco de turrón para las Navidades, pero si lo encontrábamos le decíamos, ¿podemos comer el turrón? Y ella decía, pues sí. Pues por eso, porque como tuvieron vidas muy duras, pues, y de fallecimientos y de tal, pues decían, bueno, a lo mejor mañana estamos enfermos o mañana no estamos, entonces comíamos y cuando llegaba el día, pues no había, pero ya lo habíamos comido. Entonces, bueno, son recuerdos de infancia, sí. Y la idea de la asociación pues fue un poco esta, que no se perdiesen estas cosas, juntarnos, porque lo que decían antes y lo que decías tú con lo de juntarse a lavar la ropa y hablar. Antes la gente se juntaba o nos juntábamos en las casas. Había la matanza, había las mallegas, iban ayudándose unos a otros y yendo unos a casa de otros, se comían en esas casas, se hacían las meriendas, iban a coger las patatas. Yo recuerdo de niña de llevarnos a coger patatas y de los vecinos, hoy hay que ir a coger patatas de fulanito, y luego ellos venían a ayudarte a ti a recoger las patatas. Entonces, ahora no nos juntamos, ahora la gente vive su vida y anda cada uno en sus casas, y la idea de la asociación fue esa. Hay que hacer una asociación, hay que hacer un grupo, hay que tener un espacio donde nos juntemos, donde charlemos, donde nos contemos nuestras historias, donde aprendamos cosas unas de otras, porque esa es, te comentaba antes que nosotros no contratamos nunca monitores para talleres. Nuestros talleres los dan nuestras mujeres, porque todas tienen algo que enseñar y todas tenemos algo que aprender.
Y esa es nuestra base. Muchas gracias. Fina, Mari Carmen, ¿soléis venir a las actividades de la asociación? Eu hai un año que non veño. Pero ayer viniste. Ayer sí, fui a primeira vez. Pero porque estuviste Porque tuve enferma, mala, moi no mala. porque... Sí, pero sí vía siempre a todo. Sí, sí. Non perdía nada. E gustábame muchísimo vir, muchísimo. Mari Carmen es del coro, formó parte del coro. E encantábame. Porque eu toda a vida era unha cousa que me encantaba cantar. E dicía eu, quen me dera poder cantar na orquesta? Pero tú fíjate, naquelos tiempos, cualquera lles dicía a teus padres, vou cantar na orquesta, porque che dicían, eres lo máis malo que hai na vida. E entón, cando empezou el coro, digo, no, pues é eso, e encantábame cantar. Pero despois opereime dun xa non me acordo de que, bueno, dun aneurisma. E tuve moi fastidiada, moi mala, e entón non volvín. E agora xa non teño voz como a tía, e entón xa non teño... Hai días que estou bien, hai outros días que non estou tan bien, e perdín algo de vir, pero tuve moitos años vindo e encantábame a asociación, porque hacían moitas cousas, moitas e moi guapas. Bueno, puedes seguir a lo mejor ahora viniendo, aunque no sea al coro, al resto de cosas, sí, ver, ¿no? Como ayer o así. Alguna cosa que pueda, pues vendré, sí. Claro, claro. Eso sí que sí, porque a asociación foi a cousa moi buena. Lo que pasa é que tamén che vou dicir a cousa, aquí en Serantes as mulleres non ven, non lles gusta isto, non sei por qué. La mitad de... ¿Verdad, nena? Vienen muchas, pero podían venir más. Podían venir muchísimas más, efectivamente. Pero muchísimas más. Pero... Mira para allá para la cámara y diles que vengan, que van a verlo después. Claro, así cuando os vean, vale. A ver si se animan, claro. Bueno. No quiero decir que puedes seguir falando para min, pero diles, animaivos a venir. Sí, animaivos a vir á asociación, algunha, que pode vir igual que eu, ou mellor. Pero bueno, a veces dicíanos, van as mulleres para a asociación, se fregaran os cacharros, pero é que a mí non os fregou naide, sempre os tuven que fregar eu e vin a asociación. O sea que eso era, é verdad, que lo decían. Bueno, e el que queixe de que tan os cacharros sin fregar, igual pode fregallos el. Sí, pero nunca, a mí non os fregou nunca naide, sempre os freguei eu. E vías igual. E as outras cousas tamén as fun feindo, mentes puiden. Agora podo menos, pero bueno, tamén os teño que fregar. Bueno, lávalos e lavavajillas, pero... E xa che digo, así que podía haber máis cousas se a gente cooperara e vera máis, pero al contrario, van borrándose. Pero bueno, cada uno... Pois eu non tuve moi atada 16 años con el marido. Sí. E despois de morirme el marido en el 17, hasta este año, cuidando netos en Gijón. Sí, que pasa? Cuidando al marido primero, Sí. Justo muriu o meu marido e xa me fun para Gijón para cuidar os netos. E iba unha semana así, unha semana non, unha semana así, unha semana non. 6 años. Menos este año. Bueno, ainda fun a semana pasada a cuidarlos tamén. Sí. Eu sou a desgraciada. No, Fina, si teis salud non é desgraciada. Non me queixo. Que va, vou feliz. Sí. Vou feliz, pero bueno, quero decir eu que a mí non me soltan. Es que ahora que todas trabajamos, claro, que trabajamos fuera de casa, porque antes se trabajaba, pero dentro de casa, y era más fácil a lo mejor tener a las criaturas en casa, pero claro, ahora, este sistema sin tú que trabajas con, ¿no? Loli, este sistema sin tantas abuelas que sostienen, Sí, es que claro, es lo que hablamos siempre del tema de la igualdad y de, al final las mujeres somos las cuidadoras. Ahí falta mucho por llegar a la igualdad. O sea, ¿quién cuida en casa? ¿Quién se da por hecho que tiene que cuidar en casa? La mujer. Enferman los padres, la mujer. Si los hijos son pequeños y tal, la mujer. Afortunadamente, las labores en el hogar, pues, se empiezan a compartir. Es decir, a mí no... Esa palabra de yo ayudo en mi casa, no, es que no tienes que ayudar en tu casa, es que es tu casa, tienes que trabajar y tienes que hacerlo todo, que es la palabra yo ayudo que se usa mucho cuando dices, un hombre, no, este es muy bueno que ayuda en casa. Vamos. Vive allí. Vive allí. Entonces no es yo ayudo, pero sí, realmente ahí todavía somos las cuidadoras y nos toca compaginar vida familiar
y vida laboral. Y es muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Y muchas familias sin el apoyo de las abuelas sería imposible. Imposible, es así. Lo que pasa es que es verdad que al final, quiero decir, por mucho que lo hagáis de buena gana, oye, también tenéis derecho a... Es un sacrificio muy grande porque también trabajasteis ya lo vuestro y ya también estáis en edad de poder tomaros la vida de otra manera, de no madrugar, que sé yo que no te gusta madrugar. Nada. Hoy despertoume a miña cuñada, que la vou matar. Cabrón. 10:30. É que fina durme ben. 40 anos madrugando para ir mecer as vacas. Tens razón. 40 anos con vacas. Si podes dormir, faz ben. A mí que non me compliquen a vida, a mí que me deixen dormir. Ayer, antes de ayer cerrei de chave, porque senón vai abrirme. Eu nada, cerro como que non estou na casa. Muy bien. É que el ganao que esclavo é ese, claro. A mí que non me gustaba. Non sabe de sábados ni de domingos, non te gustaba además, eh? No. Eu traballei, eu fui-me servir con 14 anos para Gijón. E despois vin e fui unha fábrica de conservas. Despois caseime moi novía. E ainda non sei se foi peor el casorio. No, el casorio no. El meu home era unha persona, as que están aquí saben como era, que era un señor. E non lo digo por eso, pero bueno, a esclavitude e a labranza, el nunca quixo ir a... Pues había papelera, había René Picó, había el astillero, todos os meus irmãos foron eso, el nunca quixo as vacas. Empezamos con 3 vacas, eso non daba para vivir. Entón, todo foi a base de sacrificio, de créditos, de vivir casi angustiada porque non podías chegar a pagar. E, bueno, pero pagamos todo. Pero non te gustaba, eh? No, non me gustaba. Eu prefería ir á fábrica e vir a ter el fin de semana libre e poder dormir. El sábado e el domingo hasta as 9:00 Sí. Xa madruguei de nena que miña madre mandábanos a misa e eran as 7 e as 9 da mañá, pero mandábanos a das 7 da mañá para ir lavar a roupa de toda a semana, porque al sábado nunha tina grande, nun barreñón grande, bañábanos a todos os nenos. E os piquiníos, pois, non iban ir al río, as que tíamos que ir era a que me siga a min eu lavar a roupa de todos os irmãos. E xa tíamos que ir a misa das 7, por iso agora non vou. Fun abondo. No. Nosotros íbamos a misa das 7 tamén, como non fósemos cualquera. A San Juan, a 7 da mañá, sí. Debeu ser a vida de todos igual, aquellos años. E había que ir, Cualquera non iba a misa. Loli también decía ayer, ¿no? Que había que ir. Sí, había que ir. Mi padre era muy religioso. Mi padre y mi madre eran muy distintos porque se llevaban muchos años. De aquella era muy habitual que el hombre llevase muchos años a la mujer. En nuestro caso eran 14. Mi padre le llevaba a mi madre 14 años. Entonces eran mentalidades bastante distintas y bueno, y que fueron vidas muy distintas porque, pues por lo que contaba de ir a trabajar, mi madre la llevaron con 12 años, creo que era, para Madrid, una familia, un coronel que tiene aquí el palacio, le llamamos, el Palacio das Nogueiras. Pues a mi madre la llevaron, no, se fue ella voluntaria. Mi abuela quedó viuda con 8 hijos y no había para comer, o eso nos contaban ellos. Entonces, pues los 8 se fueron a buscarse la vida, pero estamos hablando de 12, 13 años, no estamos hablando de chavaletes. Mi madre en concreto se fue para Madrid, venía los veranos, que era cuando ellos se venían para aquí, y luego vino cuando se casó, con 24 años, o sea, su infancia, juventud, pues fue así. Y bueno, iba a decir que la vida de mi padre fue distinta porque fue una familia que sí se pudo permitir quedarse en el pueblo y todos pues también tenían ganadería, tenían labranza y vivieron de eso y pudieron quedarse aquí. Y mi padre era muy religioso, estaban muy vinculados a la iglesia y entonces era la tortura. Había que ir a misa sí o sí. Daba igual
que nos hubiésemos... Porque claro, cuando empiezas a ser chavalite y empiezas a salir, pues claro, llegas a la hora que llegas. Encima en mi casa era el bar del pueblo y teníamos parrilla y nos tocaba trabajar. Y trabajábamos pues hasta las 2 de la mañana, las 3 que cerrabas. Y claro, queríamos salir y salíamos. Y si nos salíamos a las 2, llegábamos a las 5, a las 6 y mi padre a las 8, para misa. Y a misa. Cuando ya empezamos a conducir, a veces lo engañábamos un poco y decíamos, sí, hoy vamos a Tapia, papá, a la misa, que se nos hizo tarde la de ser antes. Y aprovechamos a tomar algo en Tapia. Eso. Pero sí, la misa era obligatoria. Y podías negarte, pero ¿para qué tenerlos enfurruñados y luego había que estar aguantando todo el día? Entonces, la misa, sí, muy distinta como es ahora, me imagino. Y las fiestas, Mari Carmen, decías tú que te gusta mucho cantar, ¿te gustaría entonces las fiestas? Vale, ¿no? claro que As me gustaban, orquestas, pero non me sí. deixaban ir. Non se deixaban ir. Iba 3 ou 4, as que eran as de máis cerca, pero ás 10 había que estar na casa, nel verano. Ou que pensas? ¿Y os hombres sí podían ir? ¿Eh? Si tenías hermanos, ¿sí les dejaban ir o tampoco? No, a mis hermanos sí, eran mayores, yo era la más pequeña. Los hermanos sí les dejaban, pero a mí no. Que va. Bueno, me dejaban ir por allí, las que eran más cerca, pero había que estar a las 10 en casa. Y 4 o 5 fiestas, más nada. Las otras pasaba unas ganas de ir. Mira, un día fuimos la sobrina mía, una sobrina que tengo, es de mi tiempo. Bueno, es ella 3 meses más joven que yo, fíjate. Y fuimos desde Cal, nena, hasta Castropol, hasta el muelle de Castropol. E ali collemos a lancha para ir a festa a Llago, para lo de Ribadeo. Santa Cruz? No, para este outro lado. Onde é a primeira festa que hai, en Villaselán. E fomos a Villaselán andando, desde el muelle de Castropol. Chegamos a Villaselán, bailamos unha pieza e volvemos outra vez porque senón despois non había lancha para volver e a ver que fíamos. Así que tú fíjate si tíamos ganas de ir á festa. E así lo fixemos, E eu cuartos non levaba para pagar a lancha, menos mal que a miña sobría levaba algún e pagaba a lancha das dúas. Pero aquella pieza os prestaría, A montón e queríamos máis, pero non había manera. E outro día pasounos nas Figueiras tamén. Tamén fomos para as Figueiras na lancha e cando víamos para coller a lancha, vía a lancha en el medio del mar. E nosotras, ai mamá, e agora como femos? Eu dicía a miña sobría, vámonos andando e vamos por a Lieira e todo por aí. E dicía, como vamos ir por aí que tardamos moito máis e tal? E bueno, menos mal que veu a lancha enseguida, volvemos a ir, e correndo desde el muelle de Castropol a Cal, pero correndo, para que non... E ainda con todas esas. Así que, nada, pero festas. Íbamos, non nos deixaban ir, porque antes era así. Non é como agora, que a lo mellor che dicen que están en Ribadeo e igual están en Lugo ou en Coruña, pero que va? Non, e senón había... Cando chegabas... Sí, ¡Hombre! Sí. E verbenas, porque antes, por exemplo, había festa e despois paraba a orquesta e despois había verbena. As verbenas, se iba unha irmá que tía... Eu, que estaba xa casada, se iba con nosotras, bien, pero se non iba alguén, nada, de verbena, nada. Non. Así que xa me dirás. Se antes a vida, eu non sei pa qué, era a vida así tan desgraciada. Sí, efectivamente, porque non se Pero como todo o mundo éramos igual, non se disfrutaba de nada. Non nos dábamos cuenta, éramos todos lo mismo. Sí, xa lo sei, sí. Así que nada. E, pois, claro, andando, a Barres víamos andando, víamos correndo. Porque, claro, queríamos bailar a piecía máis e despois a correr para casa. Efectivamente. E nada, claro, nin había coches, nin había bicicletas, nin había nada. E así che... Tú decías, Fina, que a ti las fiestas no te gustaban mucho porque luego no dormía. Gustábame, pero a verbena poñéseme un nudo aquí no estómago porque decía, ai, virgen, vamos ir tardísimo e ya teño que levantarme. A mí eso me mataba. E el meu home era loco por as festas, loco. Sí, porque lle gustaba bailar muchísimo e eso. Empezando que eu tía frío sempre nas verbenas, estaba
estaba como un esperén de flaca. E tía frío sempre. Él no, él iba de manga corta e de todo, era fuerte, traballaba como un burro. E Mari Carmen queríalle moito. Moito, sí. Mari Carmen, meu home, queríalle muchísimo, Traballaba nel trator pa elos e... Ainda me acordo, perdón, Fina, acórdome el día que fomos ver o que non volvín máis, que chegamos ali e ainda non falaba xa. Non falaba, pero conocemos. Anía, e chego e digo eu, hola, Tonín. Eu non sei se me conoceu por a voz. Mira, abriu os ollos así un pouco, non abriu os ollos ni nada. Abriu un pouquitín así os ollos e empezou a fer así. Sí. Buf, que quería poñerse nerviosa. Eu que sei, quería el prove falar e non podía, non volví máis. Buf, que va. No. Bueno, la vida. Eu cuidélo todo o que pude. Sí, eso sí que é verdad. E tuve sempre ao pé dele e dormí na mesma cama hasta que murió. Dormíamos xuntíos. Pero qué duro, ¿eh? Sostener y... Porque las cuidadoras... Claro, cuidado con las cuidadoras. Era darlle de comer, era todo tan pronto estaba que non podía fer de cuerpo como despois fía un montón que lle chegaba a espalda. Claro. E eso, pero non, levélo moi bien, Eu era feliz, eu nunca perdín a sonrisa, nin a risa, nin víanme as irmãos, vían a familia toda e eu feliz, eu quedaba feliz. Vían os fillos, el fin de semana, mamá, sale que cuidamos nosotros a papá. Non quería, é que naide non entendía como eu. Elos querían axudarme e reventaban. E fíalo eu solo, cambiábalo, e non me costaba ningún traballo. Porque estabas acostumbrada e nada, pero eles sudaban, non sabían como moverlo, non sabían, bueno, en fin, eso nada, eso non ten importancia, vamos a outro tema. ¿A qué tema queres que vayamos? Non sei, lo que quieras. Contanos algo. Contabas ayer, non se va a enterar, entonces podemos contallo, dúa irmá que teis, que está en Madrid, que cando era pequena, contanos eso, anda. Cuento ya ahora que ahora da rise, pero sei eu que bueno, que non lle lo cuenta aos veciños de Madrid, porque hoy vive además nunha zona moi, ela non será que seña rica, pero vive nunha zona moi rica, en Majadahonda e Pozuelo e todo eso, bueno. E entonces a cocía nosa era de tierra, e iban féndose pois algún bachín así, baches, furadíos, neso, barríamos porque estaba como cemento, pero se todo fía así. Entonces, non traíamos braguías, nin os nenos traían nada, nada máis os mandiloncíos e agachábamos onde podíamos e tirábamos para adelante. E esa é moito máis nova que eu. E acórdome que se agachou, fexo o pis nunha pucía desas e dicelle mamá, ela chamase Vitoria, pero sempre lle chamamos Viví. E dice mamá, ai Viví, que buena moza, que onde quera fai o pozo. E ahora decimos, yo non lle gusta moito. Claro, non lle vai gustar. Ya, contar por Majadahonda, no ya que ese pis en la cocina, que la cocina era de tierra, ¿no? Es que... E tíamos unha bombilla arriba e outra abaixo, pero a de riba baixábase por un furadín para a cuadra, que estaba dentro da casa, a cuadra, había 2 vacas nada máis. Bueno, é que lo cuentas e non lo crees. Isto tía que saber, como ahora, vídeos para que os fillos e os netos que ven, que lo vexan, lo que houbo. Aquí estáis contándolo para que lo sepan, claro. E as vacas daban calor al piso de riba, que había un frío que pelaba. Dormíamos de 4 en 4. E non había con que taparse? 2 para un lado, para a cabeceira e 2 para os pés. E eu gozaba, porque eu sempre fui moito de frío, agora non, pero cando era nena e xa moza, eu temblaba sempre tía frío. E eu gozaba dormir todos xuntos porque... Daban calor, dábamos calor. E estamos aquí, e vou para 80 anos. Así que tela. Hacer un comentario nada más. Ahora que vivimos en una sociedad en que los antidepresivos están a la moda, que todo el mundo necesita. El otro día hablaba con una mujer y me decía que eso también, una vida muy dura de
fallecimientos, de quedarse viuda muy joven, con hijos, bueno, estas vidas que están contando. Y me decía que ahora parecía que se veía como mal el sufrir, es decir, los duelos, no se llevaban los duelos, ellos llevaban los duelos como los había que llevar, te llorabas, gritabas, te ponías de luto, compartías, y ahora parece que eso no se puede vivir, que nos pasa algo muy fuerte y a los 2 días ya tenemos que estar recuperados. Y es esta imagen que se está vendiendo de que todos somos felices, todos estamos bien, que ayudan mucho las redes sociales, porque tú en las redes sociales no ves ninguna desgracia. Tú vas a Instagram y todos somos felices y maravillosos. Y decía eso, decía, claro, es que ahora no nos permitimos estar mal, y entonces si estamos mal hay que ir al médico, hay que tomar lo que nos den, el lorazepam o el Orfidal o el tal, y no sé qué, y digo, mira qué vidas más duras y qué mentes más fuertes, porque hay que ser muy fuerte para pues, todo lo que está contando Fina, ser cuidadora de gente enferma durante muchísimos años, de tirar igual con la familia, de tirar igual con los hijos, y qué fortaleza mental, ¿no? Voy a contar un detalle. Yo cuando estaba sirviendo en Gijón, que tenía 15 años entonces, cogió un alza a uno de mis hermanos, de estos que tengo aquí, de estos pequeñinos, un alza, vivíamos en Rapalcuarto, al lado de la carretera. Iban los dos a una tiendina que había allí cerca a comprar. Pero había un nordeste, un viento, y ellos llevaban unas capuchas y no oyó que venía el coche, porque no había coches como ahora. Era uno cada mucho. Entonces uno oyó el coche y paró, y el otro cruzó. Si cruzan los dos, el coche, el alza los esquivaba, pero al cruzar uno y otro quedar, tenía que coger a uno, y cogió a uno. Y fue el cura, que fue de Rapalcuarto, del contemporáneo de mi madre y tal, don Pío, que vivían cerca de nuestra casa, fueron los que me llevaron para servir para Gijón, para unos señores. Y resulta que me fue a dar la noticia del accidente de mi hermano. Y yo, claro, cuando me llamaron para el salón donde estaban los señores, pues al ver a don Pío allí, quedé así un poco. Dice, nada, es que venía a decirte que un alza cogió. Yo ya sin decirme quién cogiera, ya me puse a gritar, a llorar. Era una cría. Pues la señora, después de esto, dijo que no tenía educación por ponerme a llorar. También fue cruz y raya, dije yo el otro día, yo marcho, y marché. Y no me quería pagar la cabrona de ella. Ya eran de una familia súper rica, de los Nespral de Gijón, que tenían minas y barcos y de todo. Ay, que son os peores. Pero me pagó, porque dije yo, no, a mí me debe un mes y varios días, porque nos pagaba, en vez de pagarnos el uno, después de trabajar, nos pagaba a mediados. Entonces me quería pagar solo un mes, pero me debía 15 días más, que ya estaba. Dije yo, no, y si no se lo digo a don Pío, al cura, y me pagara. Y fui con la ropina en una caja de cartón. No había plástico ni bolsas de Alimerca como ahora. Sí, Una cajina de cartón allí, 4 trapos. No, pero la hermana de don Pío felicita, que Dios la tenga en el cielo, si es que lo hay, me vistió de arriba abajo cuando llegué a Gijón. Y así es la vida. Bueno, nada. Sí. Bueno, menos mal que mejoró un poco, ¿no? Hombre, No, mejoró muchísimo. nos quejamos. Hay gente que no, hay gente que dice, a ver, no es que no lo reconozcan, pero sí, yo encuentro mucha gente que dice, ay, antes con qué poco éramos felices, no, antes que bien. Felices. Ah, bueno, no te digo que no, porque a lo mejor no se conocía otra cosa, Claro. pero había tanta miseria, sobre todo las mujeres, cuánta miseria no pasábamos, ¿no? ¿Y cuántos hombres iban a las ferias, cenaban o merendaban o comían una tortilla en el bar con los que iban a la feria, y la mujer en casa con hijos que no tenían para comprar un huevo? Sí. No, las mujeres en esos años fueron terriblemente marginadas. As mulleres, as probes, non sei, había que feirlles estatuas. Sí. Bueno, sí. a felles no fervos a vosotras. No, e a elas, as nosas madres. E a vosotras tamén. As nosas madres. Pero nosotras xa vivimos, Un poquinho mellor. hombre, xa eu sempre lo digo, tal e miña cuñada, que é a irmá del meu home,
que sempre yo digo a ela e a cualquera, eu desde que vim casada para esta casa, claro, eran 2 irmãos nada máis. Claro. Entonces, na casa, miña sogra, mamá traballaba fora, pero miña sogra traballaba na casa. Sí. Non chegábamos de sachar de lerva de onde fose, que miña sogra, Dios la descanse, que la quixen muchísimo, non nos tuvese algo feito. Hombre. Ou tortas, ou a tortillía, ou chirimbicos, como dicía ela, que son moñuelos. Sí, amasaba e eso, pero ela sempre chamou chirimbicos. E eso, e dicía el meu home, el día que mamá falte, nesta casa morimos de fame. Ai, Dios mío. No, eu desde que vim para esta casa, e sempre lo digo, eu non pasei... me faltarían filetes, que era o que máis me gustaba, pero sempre se comeu bien. Miña sogra era moi curiosa. Acórdome de unha vez que dixeran, non sei quen dixo que teu irmão, para descanse Amador, cando fora para allá, que tía moita gana de, o sea, que lle gustaban moitos plátanos e que tantos plátanos comera que houbera a reventar. No, é que parou el barco... Pero escuita, eu iba al comercio ali a San Juan, que era un comercín que había de todo, como por exemplo Rita ou Asina, cando tía o comercio Rita, e antes non había os plátanos como hai agora, por aí e tal, e entonces había esas piñas colgadas así, e dicía eu, madre mía, si collo a piña como la entera, porque tío as ganas de plátanos e de todo eso, que me moría. Os meu irmão parou el barco, foi papá leválo a Vigo, e parou el barco en Canarias. E costaronlle 2 pesetas ou 3, pero comprou unha piña de plátanos, claro, foi des. E empezou por os máis verdes para deixar os buenos para o final. Yo vou a morir de congestión, ou vou a morir... No, pensaron que moría en el barco. Féronlle vomitar e féronlle todo, sacaronlle os plátanos de dentro, que moría. Eso foi cierto. Foise de 16 anos, el prove, ainda non los tía 15. Xa me dirás. E bueno. Imagínate ahora os netos todos de 15, Sí. Para que coman un plátano tens que estar Sergio por aí por el mundo, te imaginas, Estamos despedindo, por favor, que comas. Comed algo de fruta, comed un plátano. Eu estou todo o día todo así. O que tuvesen que ir a traballar. Sí. Non valen para nada. Home, bueno. Que va. Un ejemplo es que antes, bueno, se me ocurre ahora, antes solo teníamos juguetes, si teníamos, o yo recuerdo, pues en los Reyes, porque no había ni cumpleaños ni había nada, era en los Reyes. En mi casa, por ejemplo, eran hasta compartidos, o sea, si éramos mi hermana y yo, pues si nos traían una muñeca para las dos o un juego de tal para las dos. Y recuerdo como anécdota la primera bicicleta que tuvimos, que claro, era de segunda mano. Mi madre había comprado una bicicleta, mi hermano tenía 6 años, había comprado una bicicleta a una vecina de Tapia y quedó allí la bicicleta. Claro, la bicicleta se notaba que era usada. Y entonces mi hermano miró para la bici y dijo: ay, mamá, que no sé si vendrían los Reyes montados desde Oriente. Mira qué bicicleta. Claro, la bicicleta estaba tan vieja que o vinieran los Reyes en ella, o aquello no se explicaba. Pues eso, que estabas esperando. Y yo ahora, cuando preguntas a un niño qué quiere para Reyes y no sabe lo que quiere, porque realmente no quiere nada, porque lo tiene todo, ¿no? Entonces, sí. Eu os Reyes que máis agradecín e el recuerdo tan grande que teño foi dunhas madreñas de zapatilla. Trouxeron as zapatillías e as madriñías. Claro, despertamos ás 3 ou ás 4 da mañá e xa tíamos os Reyes nas ventanas, deixábamos el galocho, porque zapatos non había. Poñíamos ali para que nos deixasen os Reyes os juguetes. Eu puxen as zapatillas e as galuchías e empecé a andar por a sala que era de madeira. Claro, levántase miña madre que prometía que ir traballar al outro día, zorregounos a miña irmá e a min nel culete e pa cama outra vez. Pero aquelas galuchías en mi vida tuve nin aunque me regalen ahora oro como aquelo. É un recuerdo que me quedou para a vida entera. E eu por a sala chiqui, para lanza e para atrás coas galuchías, aquelo era lo máximo. E zapatilla. Ainda encima. Home, pero mi tía estaba tan cansada. Xa lo sei, pero bueno, podía volvervos para a cama. E isto cando vai acabar?
Pues cuando queráis. Ai, no, cando querades vosotros. Isto é máis largo que... Si no, No, acabamos si queréis. Si queréis algo más, no os quedéis con ganas de decir nada. Non, no, xa, estáis entretenidas, pues habrá. xa falamos bastante. Eu xa non contaba falar tanto. Sabes, Mari Carmen, que a Asociación Nosa chamase NIA? Que tú dices mucho NIA, que a Asociación Nosa chamase NIA. Ah, sí, xa... Sí, Eso que chamase NIA. por el Pues eso de NIA, NIA. porque como decimos NIA Ah, sí. y de mujeres, pues Sí. NIA, como se iba a chamar? Pues Sí, NIA. seilo porque lo pon María Dolores nel esfero. Sí. Bueno, non vos quedes con ganas de contar nada. Non, Ai, Dios mío, se contáramos todo, tíamos para aquí a noite. Vou contar lo de lavadero. Resulta que eu tuve 3 fillos. El máis grande del segundo leva 7 anos. Estábamos como el sol, bueno. El segundo queríamos terlo casi. Sí ou non, porque, pero bueno, foi a alegría. Pero aos 6 meses de nacer el segundo, quedo embarazada del tercero, que foi nena. A nena, por aí. E eu iba al río no AGAC, levaba detrás unha tina grandísima, a lavadero ese, con unhas gomas nel portabultos e 2 caldeiros nos manillares. E resulta que el meu fillo máis vello iba a ir de padrín de lo que nacese, que naquele entonces non sabías lo que iba a ser. E dixémoslo al cura. Dice, bueno, o neno vai a fer a primeira comunión, pero o día que vaya de padrín, fai a comunión e vai de padrín de lo que naza, fose lo que fose. E resulta que el cura vera a cartería, botaron a carta ou lo que fose, e cando iba para lo, estaba eu na GAC con el tinón detrás e os 2 caldeiros nel manillar, e díceme don Domingo, oi, pareceme a min que este año non vai a fer, el meu fillo máis vello chamase Asís, Francisco de Asís. Asís non vai fer a primeira comunión este año. E viume na moto con aquel... Al outro día naceu o neno, e na casa. Naceu na casa. Claro, antes nacían na casa, casi todos. Non, os outros 2 pequenos xa en Luarca. Sí, Luarca, era sí. como se fose na casa. Porque non había cuartos para pagarlle a don Celso aí en Navia. Home, xa. Toda a seguridade social que tíamos, pues, collíanos lo de Luarca. E fun a Luarca. Y en casa, ¿tienes por aquí alguna comadrona, alguna muller? No, sí, un practicante que había en Tapia, que estaba cego dun ollo e cortoulle unha rodilla ao meu fillo. Ainda ten a cicatriz. Vaya por Dios. Era moi bueno, que era don Antonio, era buenísimo, era un paisano. Non te acordas de don Como Antonio? non me vou acordar se me veu dar inicio a casa cando nacera o neno? E resulta que Provitien, al cortarlle el cordón, picoulle nunha rodilla. Se non había nada máis que bombilla de 25. Claro. Non sei como non lo cortou entero. Ai, mamá de la... Pois ten a cicatriz, e enséñame, dice, mira a cicatriz del practicante, don Antonio, que era moi buena persona, Sí, eran moi buenos. Bueno, nada. No, iba a decir que eu tía seguro porque eu traballaba nunha fábrica e tía seguro. Pero el médico que vivía en Tapia, don Raúl, cobraba ya a seguridade social como que me atendía, como que vera al parto, como patatín, como patatán, e non veu. Vera a don Antonio e cobráranos 500 pesetas por el parto, que eu tería seguro. E despois veu unha carta da seguridade social que habían pagado todos os honorarios a don Raúl Villarrica, tal, e eu voulle con a carta al médico, digo, es que me viene esta carta, eu tuve que pagar el ATE, bueno, antes era practicante, al practicante por atenderme al parto, don Raúl. Eso nada. E rómpeme a carta delante das narices. Con lo apañado que era Cobrou e non atendeu para nada. Así estábamos cos médicos e queixámonos ahora. Sí. Queixámonos ahora. A min, cando se queixa a xente, dame ganas de non sei de que, de vomitar. Sí. Estamos de maravilla. Faltan médicos porque non queren vir para a zona, porque están mellor en sitios millores. Bueno, Fina, algún aquí fía falta, en Jarrio. Sí, pero non queren vir. Eu filo fijo. Xa lo sei que non porque queren. teño bastante familia que son médicos e non queren vir. Claro que non queren. Ten plaza e non acceden ás plazas. Pero... Porque non lles gusta vir para así, para un sitio así, para vivir nunha aldea, non queren mellor estar... Pois, oye, había que... A min en Jarrio sempre me atenderon de maravilla. Sí. Tuve
No, eu teño bastante buena salud, pero tuve algo de problema que me dolía moito así un pecho e aquí embaixo nesto. E fun al médico de cabecera. Tuveronme que ferme aquí, non sei se é ecografía ou lo que fose. Despreocupeime. Dice, no, te voy a pedir unha radiografía, pero eu despreocupeime, xa non me dolía tanto e enseguida me chamaron. Eu trátanme de maravilla. Eu non sei se acertan ou non acertan moito, porque eu non tuve cousas moi graves, la verdad. Pero para mí moi bien. La verdad que siempre. Sí, hombre, bien de momento, pero que fían falta médicos, sí, porque... Sí. Eso, e é unha zona... Sí, xa lo sei que é en Oviedo e en todos os lados, pero aquí é unha zona que fían falta, porque colle muchísimo, E se non, pois, ala, desplazarse Ainda a hoy Oviedo. para ser médicos piden unha nota altísima e hai xente que pode pagar fora de Asturias, pero hai xente que non, aunque quieran ser médicos, igual non poden permitirse el lujo de ir para Valencia ou para Madrid ou para outro lado a estudiar, entonces é difícil, non sei. ¿Cómo se podría, si os ocurre, cómo se podría solucionar que no quieran venir para acá? Pues non sei. Aquí empieza a haber un problema importante, pero no solo en el tema de los médicos, sino en el tema que es el de la vivienda. Es un tema que se trata muchas cosas. Tú y yo estamos metidas en asociaciones que este tema ya lo hablamos. Hay un problema y el problema cada vez es más grande. O sea, nos estamos convirtiendo en una zona turística y estamos primando el turismo sobre todo. Entonces, todos los que disponen de viviendas libres optan porque el alquiler sea un alquiler de verano, porque es un alquiler en el que sacas mucho dinero, o alquiler, y todos los pisos se están convirtiendo en viviendas de uso turístico. Afortunadamente, ahora empieza a haber una regulación un poco más exigente, que ya, porque antes todo el que tenía un piso, alquiler de veraneo y a tomar por... Y es un problema porque lo primero que tenemos que ofrecer para que la gente venga para aquí es casa. Y si no hay casa, no vienes. Y si el precio de la casa es muy, muy abusivo, como está empezando a ser, pues tampoco vienen. Entonces, bueno... Sí, queremos que venga gente, queremos que se creen empresas, queremos que haya, pero si no empezamos por procurar que haya alojamientos, pues claro. Es un problema importante. Hay otro tema que lo alquilas y yo tuve una experiencia tan mala. Pero luego hay muchas experiencias buenas también. Hay ¿no? también, pero muy malas. Me dejaron en el apartamento, que increíble. El tipo era alcohólico y 72 botellas, tía, de coña vacías. Me caches en metidas nos armarios, teño as fotos todas, metidas nos armarios, fía pis nel salón. Ai, madre. El desastre de los desastres. Eu creo que non volvo a alquilar en la vida, nin a médicos, nin a naide, porque eso foi horrible. E un fillo meu que ten un piso en Gijón, el padre de Sergio, precisamente, ten un piso en Gijón e tuvo ali unha pareja, tamén desgraciado, el piso, e sin pagarlle, bueno, el meu fillo foi a juicio porque, bueno, podía ir, eu a lo mejor por lo que me deba non vou, por non pagar el abogado e tal. El foi a juicio e foronlle quitando en conto tía a devolución da Hacienda ou isto ou lo outro, foronlle quitando e foi cobrando en veces. Pero unha persona alquilas que teis unha hipoteca que pagas con a renta e non che pagan, mueres. Perdes el piso. Así que... También es una pena que hay muchas casas cayendo en los pueblos. Sí, muchísimas. Sí. Y moito, sí. y es una pena porque nos hace falta población. Claro, muchas casas se caen. Claro, es y mucha gente prefiere tenerlas cerradas y que se caiga. Y hay gente que las alquila tamén en el inverno, pero en cuanto ven el verano ten que buscar outro sitio para irse, porque non... No, si che pagan bien e todo, eu prefería casi terlo seguido e non marearme a cabeza con el verano e todo, pero é que... Non sei. Sí, bueno, se hai niños pequenos xa, aunque che faga falta para botar un inquilino, xa tela marinera, é difícil, Bueno, hai que fer vivienda social. Eso sí. Asequibles al obrero e eso. E pa xente que lo necesite. Non pa min que teño casa, aunque quira. Pa xente
que non necesite, efectivamente. Non fera eso como casas que se feron en Tapia, ali nel, non sei como se chama aquelo, Cascallal. E compraron xente que tían casas, ganaderías e moitas cousas. Eu sei de xente que comprou, que tela marinera, e non lle tocou a xente que estaba separados. E aquí nas que feron aquí en Serantes, que deu el pueblo o terreno, de Serantes non hai un alma. Non hai a naide. E había xente que la necesitaba, Eso deronlo por... E que la pediron. E que la tiñan pedida. Sí, señor. Así que hai que ter un pouco de humanidade e os ayuntamientos ten que ser cómplices de que non haya este desastre. Bueno, aquí estamos moi contentas, pero non é hora de comer. Será hora de comer. Eu fame non teño, Eu fame non teño. É que contamos tantas historias que bueno. E es que había que contar, Bueno, y más que contaremos en algún momento. Bueno, pues muchas gracias por participar, encantada. Gracias por vuestra generosidad de abriros y compartir un cachín de vuestras vidas. Vale, Elena. Nos vemos en el próximo Llavadoiro de Nia. Muchas gracias por escucharnos. Cuando la danza de este río se haga historia tatuada en la memoria de los que están por llegar, el alfabeto que la escribe será libre de unir letras que adjetiven nuevos versos que narrar. Somos el polvo de las rocas que aprisionan nuestras bocas tan cargadas de opiniones que esputar. Pero la pena lenta que las envenena es callarse estando llenas de canciones por cantar.